Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el señor presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster. ¿Por qué? La situación de incertidumbre que está viviendo el país ante la falta de definición sobre quién podría ser el próximo presidente de la República y lo que podría pasar sea uno o sea el otro. Doctor McMaster, muy buenas noches, gracias por aceptar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó hoy con el dólar? El viernes cerró a 3.916 y hoy se trepó a 4.016. Sí, Yamil, gracias por la invitación, por supuesto, yo muy complacido de estar acá. Pasaron varias cosas, especialmente internacionales. Existe en este momento un gran movimiento a nivel internacional alrededor de lo que puede hacer la Reserva Federal, sí, el Banco Central de los Estados Unidos. Sobre tasas de interés. Sobre tasas de interés. Y en este momento hay un rumor muy fuerte de que efectivamente el Banco Central va a volver a incrementar las tasas de interés. Eso fortalece el dólar frente al resto de monedas. Esto pasó además en muchos otros países. Lo cierto es que Colombia había bajado, después recordará ustedes, después de la primera vuelta había bajado la tasa de cambio a cerca de 3.700 pesos. En este momento estamos hablando, como usted menciona, en 4.016, pero tiene que ver especialmente con la incertidumbre que se ha generado en los mercados internacionales. ¿Y usted cree que viene un alza en las tasas de interés? Es muy probable porque Estados Unidos está viviendo un proceso inflacionario como muy pocas veces se había visto, también lo hay en Europa, y para las inflaciones de esos países en los cuales, digamos, estamos hablando de precios internos, subir la tasa de interés hace mucho sentido porque baja la demanda. Los hogares tienen menos dinero, entonces baja la demanda y al bajar la demanda logran controlar la tasa de inflación. Le conviene mucho a Colombia que la logren controlar afuera porque aquí no vamos a poder controlarla porque es una inflación importada la nuestra. Pero digamos, lo que precipita la inflación americana, que está por encima del 8%, es una escasez de oferta. Así es, así es. Y lo que produce la inflación en Colombia es ¿qué? El hecho de que nosotros compramos muchas cosas importadas, muchas, sí, algunos alimentos, usted sabe, materias primas, algunos maíces, algunos trigos y muchas otras cosas, y llegan a un precio significativamente mayor. En el caso de Estados Unidos, no solamente es un tema de oferta en el sentido de producción solamente, sino también logístico. Con la pandemia toda la logística realmente se desbarató y hubo que hacer, los tiempos de espera aumentaron, los inventarios se bajaron, los precios de las materias primas subieron y eso hizo que la inflación haya aumentado como ha aumentado. Estados Unidos tiene que controlar su inflación, Europa también, y una vez logremos eso vamos a tener una inflación más baja en Colombia. Pero a ver, la inflación en Colombia está hoy en 9% anual, ¿no? Está en niveles altísimos. Que es altísimo. Sí, así es. ¿Para dónde vamos? Pues esperemos que en la medida en que Estados Unidos logre bajarla, y para ellos es una prioridad, realmente es una prioridad bajarla, hay movimientos sociales fuertes allá que lo están pidiendo y le están exigiendo a la Reserva Federal que actúe y al gobierno estatal que lo haga, al federal, perdón, que lo haga. Eso, en la medida en que lo logren controlar allá, nosotros vamos a poder simplemente transmitir esos precios acá. Nosotros tenemos una variable que sí podemos tratar de controlar, que es la tasa de cambio que usted la mencionó ahorita. A Colombia le conviene mucho que la tasa de cambio baje. Claro. En este momento, porque con eso vamos a poder por lo menos no ponerle el doble efecto de mayores precios en el exterior con un dólar más caro que eventualmente valen más en pesos. Entonces tenemos que tratar de que el dólar no esté más caro. Y en ese orden de ideas, digamos, lo que hace el Banco de la República para controlar el flujo de capitales y para tratar de que el flujo de capitales no se pierda es importante y para eso el incremento en la tasa de interés local sirve. No sirve para controlar precios, pero sí sirve para permitir que los flujos de capitales... Pero la tasa de cambio alta, si bien beneficia a los exportadores, perjudica mucho a los importadores. Y a los consumidores. Entonces es cierto. Sí, yo diría que en este momento no hay una solicitud de exportadores para tener una tasa de cambio, ni una ambición de importadores de tener una tasa de cambio más alta. Digamos, si nos moviéramos entre 3.800, 3.900, estaríamos bien. Y yo creo que el país se tiene que concentrar mucho más en el efecto sobre las familias, el efecto sobre los ciudadanos y sobre los consumidores. Ahora, cuando venga la decisión de Federal Reserve, seguramente que habrá crecimiento de tasas, vendrá un nuevo aumento en el valor del tipo de cambio.
Es probable que se presente, en Colombia puede presentarse un aumento en el valor del tipo de cambio por esa razón. La otra que no la hemos mencionado, pero que no es la de hoy lunes, es que efectivamente en Colombia haya incertidumbre en la economía colombiana y eventualmente eso haga que salgan capitales y la tasa de cambio suba. Pero usted tiene razón, cuando el Federal Reserve suba, muy probablemente la tasa va a intentar crecer, Colombia va a tener que seguramente aumentar la tasa de interés del Banco de la República para compensar por lo menos el flujo de capitales de inversionistas. Ahora, en materia empresarial, Sí. ¿qué tanto susto da la opción de que gane Gustavo Petro? Pues en realidad él no produce susto, lo que produce eventualmente incomodidad o lo que produce más bien incertidumbre son algunas de las propuestas. ¿Pero da susto o no da susto? No, él no produce susto, digamos, porque al final uno puede conversar con cualquiera, Yamit, y yo se lo diría así, uno puede conversar con cualquiera, pero algunas de las ideas que él ha expresado, pues sí generan incertidumbre sin duda alguna. Ideas que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de parar las exploraciones petroleras o modificar el sistema de salud y volver a algo parecido al seguro social, aunque él dice que no sería como el seguro social. El análisis nuestro sí termina en algo de esa naturaleza, o algunas medidas, por ejemplo, relacionadas con el tema de pensiones, que es una discusión grande que hemos dado. Entonces, esas propuestas que han sido puestas sobre la mesa, pues evidentemente generan incertidumbre y pues hay que decirlo claramente, sí. ¿Usted diría, doctor Bruce, que da susto el doctor Petro por lo que propone y daría susto el doctor Hernández por lo que no propone? Yo le diría que con el doctor Hernández habría que trabajar mucho más en tratar de construir algunos detalles de propuestas sobre una cantidad de temas, porque él en realidad ha concentrado su campaña, y lo hemos visto todos, en la lucha contra la corrupción, lo cual por supuesto todos queremos. A mí me parece que de hecho es un objetivo absolutamente importante e imprescindible en Colombia hoy en día, pero hay que trabajar muchas otras cosas. Dependerá mucho de con quién se rodee él y dependerá mucho además de la capacidad que tenga, digamos, de efectivamente dar debates abiertos donde todos puedan participar y además se retomen algunas de las discusiones que ya se han dado en el pasado. Le voy a poner un ejemplo, el caso, por ejemplo, de la misión de internacionalización. Sí. Colombia hizo una misión, yo fui parte de ella, pero era dirigida por Ricardo Hausmann, había profesores de universidades extranjeras y locales, reconocidísimos, y ahí hubo un trabajo muy importante sobre el cual vale la pena trabajar. Entonces, ese ejercicio, por ejemplo, es un ejercicio que vale la pena traerlo. Hubo una misión alrededor del tema de transporte e infraestructura, ha habido trabajos en el tema tributario, ha habido trabajos en el tema laboral, que vale la pena todos ponerlos sobre la mesa y entre todos tratar de producir la mejor decisión posible. Ahora, sobre este tema del trabajo, la situación colombiana es bien complicada, doctor Bruce, porque enfrenta dos problemas. Uno, el altísimo desempleo, que sigue siendo alto. Sigue siendo alto. Y dos, la informalidad, que es terrible. Así es. ¿Qué piensa el sector empresarial de Colombia hacer para enfrentar los dos temas? Es un tema importantísimo, Yamit, porque se requiere de la conjunción de muchas cosas. Se requiere de trabajo con los trabajadores, de trabajo con los gobiernos y el sector empresarial. Y el sector empresarial tiene que poner entonces, a ver, primero, hablemos del desempleo. ¿Cómo enfrentar el desempleo? Así es. El desempleo en realidad en una economía como la colombiana es una variable que está directamente relacionada con la capacidad que tengamos de tener mayor inversión, de la capacidad que tengamos de generar recursos, dólares, pesos, que se inviertan en nuestra economía para que haya nuevas empresas, haya más empresas, se ensanchen las empresas actuales y se puedan ofrecer oportunidades. Por eso nosotros hicimos una propuesta desde la ANDI donde dijimos: el país se tiene que concentrar, y decíamos nosotros, en una autopista de 2 carriles, donde en un carril estuviéramos hablando de lo social, el tema de pobreza, por ejemplo, que para nosotros es tan importante, que subió tanto durante la pandemia, que bajó al 39,3, pero es altísimo, es realmente inaceptable que haya un nivel de pobreza de ese nivel. El tema de empleo. El primer carril tiene que ver con eso, y el segundo carril tiene que ver con actividad empresarial. Uno solamente si tiene las dos cosas atendidas simultáneamente logra tener un sistema sostenible. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un gobierno que solo se dedica a hacer el trabajo empresarial, usted va a tener un país que no es viable, un país que socialmente va a tener protestas, que la gente va a estar además en condición de
de insatisfacción, pero también con muy poco bienestar. Si usted se dedica a un gobierno que solamente hace el trabajo social, pero no fortalece lo empresarial, no va a tener recursos desde el Estado para poder hacerlo bien, no va a poder pagar las inversiones públicas, no va a poder dedicarse a las políticas públicas. Entonces tiene que tener esa autopista, decimos nosotros, simultáneamente trabajando, y para eso se necesita un gobierno que tenga como la doble visión, la visión de que lo social no se puede dejar de un lado, pero lo empresarial tampoco. Y usted se olvida de lo empresarial y lo social no tiene cómo hacerlo. Pero mire, sobre el tema empresarial, ¿por qué es tan difícil o tan complicado, lo digo mejor, crear empresas en Colombia? Vea, Yamil, esta propuesta que le decía, que le mencionaba yo ahorita, pasa obligatoriamente por un hecho que Colombia no ha terminado de reconocer. No, pero primero, ¿es difícil crear una empresa en Colombia? Sí, es difícil. Sí, pero ¿por qué? Es difícil crearla, es difícil mantenerla, es difícil liquidarla, en el caso de la que la quiera liquidar. Si usted es un empresario, si usted es un emprendedor y usted quiere crear una empresa en Colombia, usted va a tener que pagar cámaras de comercio, usted va a tener que pagar... para crear empresas. Para crear empresas, claro. Desde el día que cero, usted tiene que irse a la Cámara de Comercio y pagar una plata. La cantidad de exigencias. ¿Y el ICA? Exigencia, el ICA, el impuesto de renta, la UGPP. En realidad en Colombia, y eso lo dice además el índice de competitividad tanto del Banco Mundial como del Foro Económico Internacional, pone a Colombia muy mal, como en el puesto 57 de 62 en términos de facilidad para hacer negocios. Es muy difícil hacer negocios en Colombia. Es difícil mantenerlos, es costoso, digamos, la relación con el Estado es costosa, los impuestos son altos, la cantidad de trámites y de formularios que hay que llenar todos los meses, pero inclusive si usted se quiebra, le cuesta mucho trabajo liquidarla. Es decir, hasta ese punto tenemos esa complejidad. Pero déjeme decirle lo siguiente, por eso es tan importante, y Colombia no ha dado ese paso, es tan importante que todos entendamos que tener un sistema empresarial pujante es de la conveniencia de todo el mundo. La gente trata de decir, no, es que quien hace empresa, entonces los más privilegiados. No, las empresas son realmente la actividad económica de un país. Ahí está el beneficio, ahí está la capacidad de producir riqueza, ahí está la capacidad de producir empleo, la capacidad de producir oportunidades para las familias. En Colombia tenemos que reconocer eso. Y no es de izquierda ni de derecha realmente favorecer la creación de empresa y también mantener empresas grandes que funcionen. No es de izquierda ni de derecha, no es más social o menos social, es necesario. En una propuesta que la ANDI dirigió a los candidatos presidenciales, le pide, entre otras cosas, una política amigable. Ah, sí. ¿Qué quiere decir eso? Sí, tiene razón. Y no es de amiguismo, ni es que claro. ¿Se entiende? No, es una política en donde sea fácil hacer empresa en Colombia, pero además sea confiable, Yamil. Sí, textualmente dicen ustedes, en nuestro carril de desarrollo empresarial resulta fundamental contar con un entorno amigable. Un entorno amigable desde el punto de vista empresarial significa que aquí sea fácil hacer todo lo que hemos dicho hasta ahorita, sea fácil hacer empresa. Que no le creen a uno que no le creen obstáculos, que no vean, que diga usted que el INVIMA no vea a las empresas como un enemigo, que la DIAN no vea a las empresas como un enemigo. Además, porque en Colombia además tenemos otro tema que es que hay un montón de empresas informales, pero hablemos solamente de las formales. Eso, y además, Yamit, que nos concentremos, y en esto los presidentes, o el quien sea el próximo presidente y los candidatos presidenciales, tienen que hacer un gran esfuerzo. Nosotros tenemos que asegurarnos de que efectivamente hay confianza, de que la gente cuando va a invertir su dinero siente que Colombia es un buen sitio para invertir el dinero, que si va a vender productos en Colombia diga, lo quiero producir en Colombia, quiero tener los empleos en Colombia, y que no que diga, como hay un acuerdo con México, entonces lo voy a tener en México y se los mando sin arancel y entonces para mí es más fácil hacerlo en México. Sí, y en otra parte de su propuesta dice usted para el próximo presidente que se requiere que el próximo gobierno desarrolle una política de diálogo. ¿Qué quiere decir eso? Inmediatamente después de comercial. ¿Qué es eso, doctor Bruce, de la estrategia de diálogo? Sí, Yamil. Nosotros, y voy a complementarlo, ¿verdad? Le voy a poner un apellido, no es solamente diálogo, es diálogo social. Es decir,
realmente, digamos, en el mundo actual, y no es Colombia solamente, es Europa, Estados Unidos, en América Latina lo hemos visto, cada vez más será más necesario que los gobiernos escuchen a la gente, que los gobiernos conversen con la gente, que los gobiernos, si quieren hacer algo muy fuerte, hablen, muy robusto, hablen con la gente. El caso del paro, por ejemplo, del paro nacional, o el caso, por ejemplo, de la tributaria no hubo diálogo. La primera tributaria, la del año pasado, recuerdo. Sí, la de Carrasquilla. Esa tributaria, pues realmente fue poco dialogada. Luego tuvimos un ministro de Hacienda. Diálogo, ¿no? Luego tuvimos un ministro de Hacienda con disposición al diálogo, se fue por todo el país, conversó con los estudiantes, conversó con las centrales obreras. Claro. Y esa enseñanza la tenemos que tener. En realidad, Colombia tiene que dialogar y lo sabemos. Le quiero decir una cosa, la ANDI ha sido muy activa en las conversaciones. Durante el paro nacional conversamos mucho, lo saben los del Consejo del Paro. Sí. Nos sentamos con Monseñor Héctor Fabio Henao en la conferencia episcopal y en la pastoral social, con las entidades internacionales, Naciones Unidas, Unión Europea, y conversamos mucho y al final logramos salir entre todos, digamos, del atolladero en el cual estábamos entre abril, mayo y junio del año pasado, y yo creo que ese es un ejemplo donde se demuestra que es significativamente mejor dialogar que no dialogar. Bueno, hablemos ahora de lo que puede pasar con las tasas de interés. Sí. En su opinión, el sector industrial de Colombia piensa que ¿qué debe hacer el próximo gobierno? Porque ya te queda un mes más, sí. 2 meses. Sí. El próximo gobierno para controlar la inflación. Tenemos que concentrarnos en tasa de cambio, por eso el gobierno no. Y por eso le digo, la tasa de cambio en Colombia se logra con 2 instrumentos, tasa de interés que le mencionaba y con confianza, Yamit. Tenemos que generar confianza a los mercados internacionales y a los inversores. Entonces, ¿cuál de los 2 candidatos presidenciales ofrece más confianza? Yo creo que, y no le voy a hablar de candidatos directamente, pero le voy a hablar de propuestas. Creo que hay algunas propuestas que generan, por el contrario, inquietud, incertidumbre, y le mencioné algunas. Le mencioné, por ejemplo, la de tocar el sector de hidrocarburos por la vía de reducirla o eliminar. Eso es Petro. Exactamente, la nueva exploración. O meterse eventualmente con el sistema de pensiones y cambiarlo en la forma en que de la cual se ha hablado, correcto. Y los 2 candidatos han hablado de algunas reformas tributarias que, en mi opinión, requieren de muchísimo más análisis que el que se ha hecho hasta ahora. Una propuesta, que es la propuesta del ingeniero Hernández, habla, por ejemplo, de bajar el ICA y convertirlo al 10%, perdón, el ICA no, el IVA y convertirlo al 10% y volverlo impoconsumo. Esa propuesta en particular hay que mirarla con gran detalle, porque bajarlo del 19 al 10 no obligatoriamente baja el precio de los productos, porque el concepto es distinto. El concepto de impoconsumo no permite descontar el costo de las materias primas y podemos estar llegando a un tema de inflación mayor. De manera que eso hay que mirarlo con lupa, con inmenso detalle. Lo cual quiere decir que a ustedes, en el sector empresarial del país, no les gusta cambiar el IVA por impuesto al consumo. Solo si uno es capaz de identificar exactamente cuál es el nivel. De pronto resulta que las cifras le dan, y le voy a decir por qué. ¿De identificar qué? Exactamente cuál sería el nivel de indiferencia, digamos, entre las 2 cifras. De pronto el 19 de IVA es compatible con un 6 de impoconsumo, pero necesitamos tener el cálculo a la mano. No se puede, digamos, realmente hacer así y decir, ese es el 10. No, yo creo que ese cálculo es un cálculo que está por hacerse. Y luego está la otra propuesta, si me permite, para hablarle de la otra, porque la otra propuesta dice que quiere hacer una reforma de 50 billones de pesos anuales, que usted sabe. El año pasado se trató de hacer una de 23 billones y fue absolutamente imposible. 50 billones, es imposible hacerlo. No, pues ¿cómo? Casi en este país. Exactamente. Pero miren, sí. ¿Usted cree, conociendo como conoce bien este país, que el próximo gobierno lo primero que tiene que hacer es presentar al Congreso una reforma tributaria? Sí creo que tiene que hacer un ejercicio muy serio de tratar de entender las finanzas públicas, y las finanzas públicas como están hoy en día requieren de una reforma tributaria. ¿El déficit fiscal en cuánto está? El déficit fiscal estaba, pues usted sabe, alcanzó a estar en el 8.6%, en este momento está en niveles de alrededor del 7%. Bajamos un poco. Ha bajado bastante, y ha bajado porque hicimos la reforma del año pasado, que lo pagaron los empresarios, recordará usted. Y nos ayudó mucho el petróleo. El petróleo nos ha ayudado las exportaciones que han aumentado en general, el sector industrial que ha aumentado exportaciones. ¿Por qué cree usted indispensable una reforma tributaria? Porque tenemos que balancear las finanzas públicas. Porque Colombia no se puede dar el lujo de tener un déficit del 7%, tampoco del 6%. Colombia tiene que moverse en un déficit que tiene que estar entre el 2 y el 3%.
Y para llegar allá necesitamos una reforma tributaria. El ingeniero Hernández ha hablado de la posibilidad de que uno, bajando corrupción y bajando el tamaño del Estado, logre reducir algunas cosas, y es probable que sí. Probablemente también le va a tomar tiempo, también se va a demorar, y de alguna forma tenemos que generarle señales al mercado. Por eso le pregunté, gane quien gane, una reforma tributaria es inevitable. En mi opinión, sí, Yamit. En mi opinión, tenemos que tener una reforma. ¿Para agradar a quién y cómo? Bueno, esa es una pregunta diferente, porque el ejercicio ese sí es un ejercicio que tiene que ver mucho con política. Nosotros hemos hablado de algo que sea equitativo, algo que no afecte la producción nacional, algo que no afecte el empleo, algo que nos permita seguir invirtiendo los colombianos. En Colombia también tenemos, y no hay la menor duda de ello, y lo sabemos, una gran cantidad de gente que evade impuestos, hay una cantidad de gente que no paga impuestos, la informalidad es alta, y es un ejercicio que hay que hacer. Siempre hemos querido, por ejemplo, y hemos hablado de que todos los ciudadanos presentemos una declaración de renta, así sea para no pedir nada, pero que todos podamos presentar una declaración de renta y digamos, yo no estoy dentro del nivel efectivamente en el cual hay que pagar, pero si uno puede pagar un poco, pues pague un poco. Además, porque los ciudadanos estamos acostumbrados a que somos exigentes con el Estado, pero no contribuimos todos. Entonces hay que hacerlo. Hay que ver también cómo efectivamente qué sucede con los individuos de mayores ingresos y si hay un espacio para que se pueda pagar. Es un ejercicio serio. Colombia ha hecho varias veces misiones tributarias que han dicho qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Inclusive, recuerde usted que si algo se podía y se debía cambiar en términos del IVA era quitar la categoría de excluidos y poder decir, ahí tenemos en todo caso la posibilidad de producir devoluciones y de producir, ¿sí? Y entonces se hablaba de que los excluidos se vuelvan exentos, pero es importante que podamos terminar de trabajar. Colombia no ha hecho su reforma tributaria estructural, hay que hacerla. Ahora, usted ha dicho lo que no debe hacer Petro si gana y lo que no debe hacer Hernández si es el quien gana. Sí. Pero no ha dicho claramente qué es lo que deberá hacer. Sí. ¿Qué debería hacer Petro si gana? Yo creo que él tiene que hacer un esfuerzo grande por concentrarse, y por eso lo decíamos aquí, en el doble carril, de que todas sus ideas sociales, primero, sean efectivamente pagables, que tengamos unas finanzas públicas que tengan cómo pagarlo. Porque algunas de las propuestas, pues no sabemos cómo se van a pagar. Le voy a poner un ejemplo, el de comprarle el carbón a los carboneros. Sí. Bueno, ¿y usted qué hace con ese carbón? ¿Y dónde lo saca? ¿Y dónde lo pone? Y se va a gastar 5 billones o 6 billones de pesos anuales. Y eso es casi media tributaria. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? El de si uno eventualmente puede o no puede asumir que el Estado, que volvamos al Instituto de Seguros Sociales o algo parecido, que lo haga usted a través del ADRES y que eventualmente desintermedie parte de lo de la salud. Es decir, ¿puede el sector salud realmente depender de que haya un grupo de funcionarios del Estado que maneje toda la caja del sector salud y que esté pagándole todos los meses a todos los operadores de salud? Yo diría que no. Y entonces tiene que generar un ambiente de inmensa confianza que hoy en día no ha sido, él no se ha preocupado tanto por ello. Un ambiente donde todo el mundo diga, estamos de acuerdo efectivamente en que en Colombia hay que trabajar lo social, pero hay que trabajar lo empresarial, porque si no trabaja lo empresarial no generamos empleo, Yamit. Y si no generamos empleo, Colombia va a seguir teniendo problemas empresariales. Ahora, mire, usted representa al sector empresarial de Colombia. Sí. El sector empresarial del país desea que gane quién. No, yo creo que el sector empresarial colombiano está acostumbrado a que ganan de un lado, ganan del otro, a gente más de izquierda, a gente más de derecha, y no es sino ver el péndulo de los presidentes de los últimos años. Todos de derecha. Pues no dicen lo mismo, por ejemplo, de Juan Manuel Santos. Es decir, si usted le pregunta a algunos, no le va a decir que es un presidente digamos de derecha. Que todos del centro, más o menos. Pues. No, yo creo que y si usted ve lo que dicen las redes y demás, hay una gente que es considerada muy de derecha y otra que es considerada bastante de izquierda. Sí. Colombia está acostumbrada a eso, pero Colombia está acostumbrada a la institucionalidad, al respeto de las reglas, a que se genera confianza, a que todos trabajamos con un mismo norte y no tratando de que alguien imponga su voluntad o su deseo, porque evidentemente eso sí produce inquietud, porque los gobiernos no pueden ser autoritarios. Uno no puede decir, por ejemplo, que va a llegar y va a declarar una conmoción interior o una emergencia económica el primero de los días que llegue a gobernar, porque eso es una señal muy mala. Es la señal de que efectivamente usted no quiere gobernar
con el Congreso o no quiere preguntarle a nadie sobre sus decisiones y quiere sacarlas rápido y pronto. Esa, por ejemplo, es una señal mala, es una señal que no le sirve no solamente al sector empresarial, no le sirve a los ciudadanos. ¿Qué le sirve más a Colombia, doctor Bruce? ¿El doctor Petro o el doctor Hernández? Esa pregunta yo sabía que me la iba a hacer y yo no tengo que responderle, que yo para eso, ahí sí no puedo hablar a nombre de los empresarios, no puedo hablar. Entonces voy a mantener mi voto secreto y le voy a decir que la tarea nuestra... No hable como presidente del ANDI. Es que soy presidente del ANDI. Hola, Bruce, querido. Oye. Es que soy presidente del ANDI, entonces me toca mantener esa responsabilidad siempre. Yo lo que creo es que la tarea nuestra es la de lograr que a Colombia le vaya bien, con cualquiera de los dos, el que gane, pues con cualquiera de los dos candidatos. Y es también la tarea de defender la democracia, defender la libre empresa, defender la propiedad privada, defender la Constitución. ¿Con alguno de los dos teme usted, como presidente de la ANDI, que le vaya mal? Como le decía yo al candidato Petro cuando estábamos en el Foro de la Salud la semana pasada, yo creo que él se equivoca con la oferta, la propuesta de salud. Yo aspiro a convencerlo, si llega a ganar, de que sería una inmensa equivocación hacerlo. Entonces, y ese es el trabajo mío. Mi trabajo es en todo caso llamar la atención sobre las cosas riesgosas y trabajar con quien esté allí. Nosotros no somos de amiguismo ni de sentirnos, digamos, más cercanos a unos o a otros. ¿Usted es costeño? Sí. El doctor Petro es costeño. ¿Su voto va a tener alguna inspiración regional? No. Entonces va a votar por alguien del interior. Hombre, Yamil, yo le dije que no iba a responder eso. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted, Yamil, como siempre, por esta invitación. A ustedes. Y a ustedes también. Gracias por la presencia y los invitamos a continuar aquí en Noticentro CN.